colegas, ya ustedes escucharon lo que dijo don Luis Amador. Él no tuvo ninguna participación en nada, pero era el jerarca del MOB y era miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia y miembro de la Junta Directiva de Aviación Civil. Entonces, el acuerdo del arreglo de la pista del aeropuerto de Liberia se tomó por unanimidad, es decir, con el aval, con la firma y con el respaldo del ministro Amador, que ahora se quiere quitar el tiro. Y les quiero aclarar que yo en ningún momento bajé corriendo, yo estoy aquí en la asamblea hoy desde las 7 de la mañana por si quieren verificar mi hora de ingreso y simple y sencillamente decidí bajar a hacerle algunas preguntas interesantes que el señor Amador se negó a contestar. A mí me parece que don Luis hoy toma una posición muy cómoda. Lo que quiere contestar lo contesta. Cuando se le hacen preguntas incómodas simplemente se refiere a que está judicializado y evita referirse al tema. Entonces viene con una posición, debo decirlo, me parece de campaña, para efectos de desprestigiar también el honor de un gobierno que está trabajando por y para el pueblo costarricense y que él necesita dar un golpe para efectos de poder sobresalir de alguna forma desde la perspectiva política, y eso no se vale. ¿Cualquier pregunta? Una consulta. De Noticias Televisión, él se refiere a que él nunca se quiso alinear a lo que le solicitaba el presidente de la República y que por eso es que es despedido, específicamente por esto, porque en la mañana dijo que no fue por lo de DECRA, entonces por consiguiente es por esto, por lo de la pista de Liberia. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones de don Luis Amador? Que son absolutamente falsas. A ver, ¿qué significa no quererme alinear? El presidente estaba preguntando que por qué le habían asignado la licitación a la empresa más cara, que por qué. Y Luis Amador nunca le pudo dar una respuesta técnica. Además, alguno de los colegas le hizo una pregunta que me pareció interesantísimo. Si usted creía que eso era antiético, si usted recibió presiones, qué raro, no renunció, esperó a que el presidente lo quitara. ¿Por qué? ¿De ahí? Si a uno lo obligan, en teoría, a hacer algo contra la ética, perdón, lo que corresponde es renunciar, no quedarse en el puesto y esperar a que lo quiten. Así que además le falta el respeto a todos sus ex compañeros del gabinete diciendo que todos son títeres del presidente Chávez. Yo creo que ustedes han sido testigos de la cantidad de veces que yo he disentido del presidente Chávez. Y seguimos siendo personas cercanas. Él es una persona que escucha, capaz de reconocer sus errores, de aceptar las críticas y la gente sigue adelante. Y les garantizo que hay muchos miembros del gabinete que no concuerdan 100% con el presidente Chávez y ahí están. Ah, sí, pero Amador sí estaba buscando alguno de esos titiriteros para que lo fueran a acompañar en la campaña política. Sería bueno que ustedes le preguntaran ministro por ministro a ver a quiénes él les ofreció una diputación, un ministerio o una embajada para que lo acompañaran en su proyecto político. Muy interesante. Quiere decir que le gusta trabajar con títeres. ¿Hay alguna otra pregunta de algún medio de comunicación? Estamos un poco sorprendidos de lo que ocurrió recientemente respecto a la decisión de Colby, que yo sé que no es del gobierno y también del Banco Popular, de retirar una pauta publicitaria de parte de Chinamo. Pareciera que como respuesta a unos programas que les resultaron ofensivos al gobierno. La pregunta que yo tengo ¿es cierto eso que decía Luis Amador de que hay títeres en el gobierno o esta decisión que toman es completamente técnica? ¿En qué se basa la decisión que se tomó en el ICE y en Banco Popular para retirar la pauta publicitaria de Chinamo? Bueno, lo que yo he leído son los dos comunicados de prensa de las dos instituciones. Yo no he tenido chance ni he hablado con ninguno de los jerarcas. Lo otro que quiero destacar es que estas son dos instituciones autónomas. El gobierno no le puede dar una orden, el gobierno no tiene nada que ver dónde invierte en la pauta, en qué medio invierte la pauta. Así que es una decisión absolutamente autónoma de estas instituciones. Los comprendo en qué sentido. Okay, se dice que es un programa de entretenimiento familiar, que va muy bien con la línea de acción de Banco Popular y de Colby. A ver, ellos no pueden tener control sobre el contenido, y si el contenido no les gusta, no les satisface, ¿sí? Tienen todo el derecho de decir, voy, así como tuvieron el derecho de decir, entro y meto mi pauta, tienen el derecho de decir, salgo y ya quito mi pauta porque no me gusta lo que estoy viendo, me parece que no es compatible con la imagen de las instituciones. Pero eso es una decisión de cada institución, el gobierno no tiene nada que ver y el presidente no puede dar ninguna orden de quitar o poner pauta en ninguna institución autónoma. Como un amedrentamiento a los medios de prensa que critiquen al gobierno, como
Yo sé que son autónomas, pero creo que se podría interpretar de esa manera. Mire, primero yo creo que los periodistas debemos hablar con hechos y no con interpretaciones. Y dos, igual ellos decidieron libremente meter la pauta en medios que son abiertamente hostiles al gobierno, como es Teletica, ¿o no? Abiertamente hostil. Si hubiera sido una línea de gobierno, desde el principio no meten ahí la pauta. Metieron, si no me equivoco, cada una como 48, 50 millones de colones. Entonces, esa es la mejor demostración de que son absolutamente autónomos dónde quiero meter mi plata y por qué. Y el gobierno no tiene nada que ver en eso. Si hubiera sido decisión de gobierno, digo yo, no hubieran metido ni un 5 ahí. Habían dos escenarios, que no hablara del todo, que se hiciera un pronunciamiento y no hablara del todo, pero vieron ustedes y vieron los costarricenses que sí hubo una apertura de parte de don Luis, no a todos, pero a algunos les contestó, no de forma extensa, pero por lo menos extrajimos información importante, ¿verdad? Si me pregunta a mí, en resumen, ¿qué absorbí y qué puedo decirle a ustedes como prensa, Costa Rica, para lo que se viene en el proceso de investigación? Pensábamos que íbamos cerrando con él, pero ustedes vieron que se abrieron algunos actores que no teníamos ubicados, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí me deja dudas las actuaciones de don Luis, lo tengo que decir claramente, me dejan dudas. ¿Por qué? Porque él dice, mire, yo no tuve nada que ver, era el ministro, lo dijeron algunos diputados acá, era el ministro, él firmó el decreto, si no estaba tan de acuerdo, ¿por qué firmó el decreto? Yo le pregunté, ¿lo embarcaron? No me contestó, se abstuvo. Hubo presiones, no nos contestó. Entonces, pero cuando usted firma el decreto, cuando usted sabe que en el CNE, en la Comisión Nacional de Emergencia, él no tiene injerencia, pero dice que ahí fue donde se gestó todo, pero cuando echamos un poquito para atrás, y yo no sé si todos entienden el debido proceso, pero eso salió de Aviación Civil, que era el rector del aeropuerto, ahí se hace una serie de informes que luego dice que se alteran los informes, lo dicen los ingenieros de adentro, lo dicen los ingenieros y dicen, bueno, nos cambiaron lo que decía, ya no dice esto, dice otra cosa, y eso justificaba el nexo causal y adicionalmente justificaba por qué en la pista había un deterioro de la vida útil, por ejemplo. Luego subimos a la Comisión de Emergencias y ahí reciben esa información, esa es la base teórica, técnica y ¿verdad? Que genera toda la información para el decreto. Entonces a mí, en esa parte tengo que decirles que me quedan dudas, sí coincido con él, y lo hace bien, mete al CNC como un actor, ¿verdad? Repito, él no se podía desligar, pero en sí hay detalles que se dan dentro del proceso de la Comisión Nacional de Emergencias, donde él habla de un abogado, no recuerdo el apellido, creo que era Mora Castro, donde dice que ese abogado era de la Comisión Nacional de Emergencias, que tuvo que ver con toda la justificación del plan que ahí se manejaba, y cuando digo el plan era el documento, era el plan, no sé el nombre ahora, perdón, era el plan de desarrollo del proyecto. En ese plan de desarrollo, el señor dice, miren, ese abogado fue el gestor de todo eso, y en ese plan se recoge toda la información de abajo, que viene de Aviación Civil, termina estando en ese documento, se dice en un informe que ustedes tienen acceso y nosotros leímos, de que no había información suficiente para poder decir que había la causalidad de ese efecto de Boni, pero se sigue avanzando y el ministro también está informando, y la presión en la Comisión Nacional de Emergencias, que habíamos dicho que era mucho del ministro, ahora tiene nuevos actores, según el ministro Amador. Entonces, esa parte queremos realmente revisarla. Y por último, me parece a mí, y se los digo con mucha claridad, el presidente Chávez tiene que hacer una serie de aclaraciones, y ustedes como prensa deberían buscar esas respuestas. Él dice que habían presiones indebidas del mandatario. Él lo dice así, tal cual. Impropia fue la palabra que usó, ¿se acuerdan? Segundo, dijo que en esas presiones habían intereses de colocar a Pedregal con el tema del precio. Acuérdense que cuando usted hace una licitación, usted tiene tiempo, precio y costo y experiencia. Todo eso es un solo paquete. Entonces, muchas veces habría que ver entonces qué pasó de previo cuando se definió el cartel, pero lo quitan por un famoso traje a la medida, y el presidente habla de Pedregal, y habla de Pedregal, y habla de Pedregal. No hablo yo, habla el presidente, y don Luis Amador dice que ahí hay detalles de intereses de parte del presidente de la República. Y al final él dice también que lo quita por un capricho, que el presidente lo quita por un capricho. Entonces, ¿es por un capricho o por una actuación? Por una actuación que estuvo mal. Entonces, me parece a mí
que hoy tenemos más información, creo que el caso sigue avanzando, está judicializado, está clarísimo, está judicializado, es un caso país porque es la ventana más importante de turismo en Guanacaste, que se cierra, se abre por un desorden administrativo y terminamos teniendo un proceso arriba en un exministro y en un presidente que termina no uniendo cabos para poder uno decir, ah no, la obra fue fluida, la obra fue transparente, la obra fue fácil de ejecutar. ¿Por conveniencia de quién? De ustedes, los costarricenses. Entonces a mí me parece que por ahí hay mucho que responderle a Costa Rica y esta investigación no terminó en show, ustedes vieron que yo lo controlé la relación entre doña Pilar y don Francisco y algunos compañeros y les dije, mire, bajemos, y eso creo que después de una tarde extensa, una mañana larga, nos genera información importante. Don Danilo. Sí, buenas tardes, don Luis Diego. Iba con una pregunta, pero usted me la cambió al final, con lo que dijo. Se la cambié, no, yo no se la cambié. Sí, me cambié el movimiento. Ya. Usted dice que el presidente debiera dar explicaciones sobre ciertas cosas. Usted mismo sabe lo difícil que es acceder al presidente. Es decir, usted sabe más que yo. Así es, eso quería que no lo reconociera, que no es fácil. Respuestas, solo una pregunta cada 15, 22 días, cuando se puede, respuestas cortas ahora de 1 minuto, etcétera. ¿Qué mecanismo existiría para que el presidente aclarara esas cosas? Claro, el tema está judicializado, de acuerdo, y ya se le hará comparecer, pero ¿qué mecanismos ustedes valoran? No sé si hacerlo, traer aquí, pero sí valorar cómo explicar todo eso que les dejó a ustedes las dudas después de Luis Amador esta tarde. Es que vamos a ver, los que pusieron al presidente, y gracias por la pregunta, don Danilo, los que pusieron al presidente de la República a liderar como máximo gerente o líder son los costarricenses. Nosotros vemos las dudas. El que cayó otorga, ¿verdad? Ese es el primer mensaje, el que cayó otorga. Entonces esperaríamos que con la firmeza que hace algunas apreciaciones, también haga las respuestas correspondientes, pero que sean transparentes y claras, que sean fuertes. No hemos pensado en traerlo, no me suena de momento, tendría que ser una conversación con la comisión, pero no lo he valorado y creo que no sería una buena opción. Creo que nos volveríamos aquí un desgaste más que un proceso de obtener respuestas. Sí, podría ser una posibilidad mandarle una consulta desde la comisión por escrito y veríamos si les responde, ¿verdad? Gracias. Con gusto. Luis Diego, a la orden. En la comparecencia se escuchó en algún momento que usted le preguntaba a don Luis Amador si este gobierno le había dado continuidad a obras del pasado. Me pareció que no fue muy concreto, no muy conciso en su respuesta, pero dijo que pensaba básicamente lo mismo. Usted, como experto en el tema de construcción y obra pública, ¿considera que este gobierno ha sido, por así decirlo, muy bombeta en anunciar obras del pasado como que fueran nuevas obras, cuando en realidad se han simplemente dado continuidad a obras de los gobiernos anteriores? ¿O sí se visualiza que hay obra pública nueva? Si usted estuviera en los chats que yo estoy, que son de ingenieros y arquitectos, personas de alto nivel en este país, que conocen de la obra pública y la obra privada, por supuesto, se daría cuenta que hay una preocupación expresa, Antonio y compañeros y costarricenses, porque la obra que estamos terminando es obra que obviamente el mismo país, y eso es bueno, también terminar es bueno, no hay que ser tampoco tan mezquino, ¿verdad? La obra se está terminando, es cierre, circunvalación, algunos puentes Baileys, algunos proyectos de recuperación. El otro día escuché que la gente estaba preocupada por un puente en Atenas y el presidente dijo que no iba y el ministro también, pero sigue siendo mantenimiento, sigue siendo obra que ya descuidamos por más de 30, 40 años o 20 años y no está funcionando. Acuérdense que yo he insistido desde el día 1 en que hay que tener herramientas, y el gobierno, por eso le pregunté que si él hablaba de sus diputados. Yo he sido insistente de que él señala a los diputados, el presidente de la República, a todos, pero no se acuerda que tiene 8, nosotros somos 5, ellos son 8, pero yo estoy a punto de aprobar la ley de expropiaciones y avalada hasta por doña Pilar y el grupo de diputados de ellos, la ley de alianzas público-privadas, que es para que ahora que ellos dicen que no hay recursos, no pueden priorizar urgencias que ya no son prioridad, ya son emergencias, tengan recursos. Y lo más importante, en esos proyectos de ley que presentamos nosotros, Antonio y compañeros, lo que hace es potenciar, exigir y apurar lo que tiene que ver con portafolios de proyectos. ¿Qué es eso? Eso es un término tal vez muy técnico, es si yo tengo que ver en qué voy a hacer en 50 años, en 40, en 30, en 20 o en 10, yo me soco la faja como gobierno y no lo están haciendo. Ustedes no saben qué proyectos se trabajan desde la formulación, desde la gestación, desde que uno se le hace una idea aquí arriba y lo empieza a hacer en una servilleta, por decirlo de la peor manera.
este gobierno sigue señalando a todos los que, obviamente hay detalles que estoy de acuerdo, que se hicieron mal, pero hacia adelante yo no estoy viendo una visión integral. Entonces, la pregunta a él, tal vez yo creo que no, lo saqué de su estado de aeropuerto y lo metí en obra país, pero la respuesta de él fue clara. Él dijo, yo no veo mucho, ¿verdad? No veo tanto. Y lo que se está terminando es lo que estaba más que previsto en otras administraciones. Esto no es un tema de crítica, esto es un tema de ponernos y decir que el Rodrigo Chávez ponga en la lista de proyectos del 2025, en su lista de motivaciones, que en el 25 le exija a su gente hacer un portafolio de proyectos de largo plazo. Y aquí estamos nosotros resolviéndoselos. Se lo estamos resolviendo con la ley de expropiaciones, se lo estamos resolviendo con la ley de alianzas público-privadas, con la modificación de la ley de contratación pública, que no la agarró ningún diputado de gobierno, la agarramos nosotros, la resolvimos, porque esa es la herramienta que usa para tenernos así amarrados muchas veces hasta la Contraloría General de la República, que hay que mejorar sus herramientas, que es la ley de contratación, la ley general de administración pública. Entonces, me parece a mí que él sí fue claro, pero creo que la tengo más clara yo que el mismo Luis Amador. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ustedes pudieron ver, don Luis Amador dio una amplia manifestación que es un resumen de todo lo que él ya indicó en la declaración indagatoria en la Fiscalía desde septiembre. Es importante comprender que Luis Amador, por respeto a esa investigación que se encuentra en trámite, es que no puede contestar a la gran mayoría y no pudo contestar a la gran mayoría de preguntas que se le hacen precisamente porque es un caso judicializado, no por no querer responder. Él respondió ampliamente por espacio de muchas horas en la Fiscalía y eso es importante entenderlo porque lamentablemente existen algunos señores diputados, no son todos, pero sí algunos que parecen no haber entendido el día de hoy el derecho de abstención y lo que eso implica y que es una necesidad que tiene que respetar Luis para respetar un proceso que esté judicializado. Entonces eso fue lo que sucedió aquí. Ustedes pudieron ver que lamentablemente, y debo decirlo como es, la señora diputada Pilar Cisneros pues bajó corriendo a la comparecencia en el momento en que Luis Amador dio una manifestación. Él no puede entretener ese tipo de discursos o ataques al cuerpo, que realmente los que pierden en eso son los costarricenses, porque lejos de tratar de hacer una verdadera investigación, lo que hacen es venir a tratar de mancharlo de una forma infundada, sin prueba alguna, y no realmente descubrir la realidad de los hechos, que está ahí ventilada en la Fiscalía desde mucho tiempo atrás. Lo que aquí es importante que quede constando, y 3 elementos que es importante resumir que se pueden llevar el día de hoy, es que como dijo Luis Amador en su declaración, el nexo causal entre el arreglo de la pista y los daños de la pista a raíz de la tormenta lo establece la CNE, no Luis Amador como ministro, y se estableció en gran medida a través de las recomendaciones que dio don Eduardo Mora, como él indicó, que pasó después a ser asesor del presidente. Toda esa prueba está en la Fiscalía indicando, no es Luis Amador el que establece ese nexo. Como segundo punto, que el plan de inversión no es estructurado por Luis Amador, quien simplemente se limita a ver si el presupuesto alcanza para ese plan de inversión, pero no es él quien lo estructura, es también la CNE y también la Dirección General de Aviación Civil en conjunto con la CNE. Y como tercer punto, lo que él indicó en cuanto a que su destitución fue absolutamente arbitraria y fue un acto más de a los que ya nos tiene acostumbrados el señor presidente Rodrigo Chávez, que actúa de una forma pues autoritaria, hostil, y como dijo Luis Amador, con cualquier persona que no se alinee a sus pretensiones o a sus caprichos. Y este proceso que existe, tanto con la denuncia de presidencia como todo este caso, es un acto revanchista en contra de Luis Amador simplemente por no haber sido alineado. Entonces, esas circunstancias no solo las dijo él aquí, sino que se han venido ventilando en la Fiscalía, en donde él declaró ampliamente. Entonces, eso es lo que podemos decir en este momento. Y bueno, realmente creemos que varios de los señores diputados que sí se apuntaron a investigar, ustedes pudieron ver que al final de la intervención se dieron cuenta que no es Luis Amador aquí responsable de absolutamente nada, y esperamos que esa sea la verdad que la Fiscalía va a encontrar al final de esta investigación. Gracias. Adelante, don Luis, por favor. Se abre el periodo de entrevistas. Sí, sí. Son Que empiecen las una preguntas. pregunta por medio, recuerden, son 5. ¿Cómo está, don Luis, de Noticias Televisión? Quería preguntarle, de acuerdo a lo que dice don Gerardo, ¿a qué es lo que usted dice que no se alineaba, que por eso fue despedido? ¿A qué se refiere al decir a lo que yo no me alineé, de acuerdo a lo que dice su
su abogado. Eso es lo que está indicado en la declaración inicial. Fue distribuida a todos ustedes, una copia escrita, y pueden utilizar el audio de la grabación de la Asamblea Legislativa para ese efecto. Don Danilo. Sí, buenas tardes, don Luis y abogado. Para que le quede claro a los costarricenses, y se lo pregunto, ministro, que probablemente fue el más popular, dicho por el propio presidente de la República en su momento, y las encuestas lo decían. Para trabajar con Rodrigo Chávez, ¿hay que ser un títere o cumplirle a los costarricenses? Me fui dando cuenta conforme el tiempo pasaba que había que ser un títere. Al no querer ser un títere, ya ustedes conocen lo que ocurrió. Aaron Chinchillo. Don Luis, usted en su declaración refiere que hubo una serie de presiones. ¿Cómo se dio ese acercamiento entre el presidente hacia usted? ¿De qué forma se insinuó o hizo esa presión para que se adjudicara de alguna manera a una empresa u otra? Gracias. Tal y como lo dije en el proceso en Fiscalía, tal y como lo indiqué ahora en mis declaraciones acá en la Asamblea Legislativa, se da a través de una serie de llamadas telefónicas y ustedes ya tienen el detalle ahí de lo ocurrido. Hay una pregunta más. Muy buenas tardes, don Luis. A raíz de que usted menciona que sentía presiones, que habían acciones por parte del presidente de la República que iban contra su ética, ¿por qué se iban contra su ética y existían esas presiones? ¿Se mantuvo usted en su cargo como ministro y no decidió? Porque yo no cedía a las presiones. Es que yo no cedía a esas presiones y por eso finalmente me destituyen, por no ceder a las presiones. Pero usted mencionó que iban contra su ética y si algo está contra la ética, uno normalmente se separa de un cargo. Vamos a ver, yo nunca cedí a eso y siempre di la instrucción que tenía que darse de manera legal y ética. Por eso, en definitiva, al él darse cuenta que yo no iba a ceder y que no iba a ser su títere, termina destituyéndome. La última consulta del compañero y damos por finalizada la comparecencia de la conferencia del exministro. Don Luis Amador, Eric Soja, Radio Sortín. Don Luis, usted sigue teniendo vivas sus pretensiones presidenciales, ¿verdad? En redes sociales se ha mencionado, se ha hecho una comparación entre usted y José María Figueres cuando él se negó a venir a comparecer a una comisión. Igualmente, él yo pedí la cita, no es comparable porque yo pedí la cita. Vía virtual, como usted también lo hizo. Al final usted viene, pero viene ya tardíamente, quizá, fechas que dicembrinas, y usted estuvo en Costa Rica y no vino acá en su momento. Yo, esa negativa inicial, permítame, sí. Ajá, perdón, nada más porque como no hay pregunta, y ¿cómo le afectaría eso a usted en su posible campaña? Dejemos las cosas muy claras. Cuando yo estuve en septiembre, que venía a declarar por cita que yo le pedí a la Fiscalía, a los señores diputados, me mandaron a convocar para el día lunes. Yo les dije inmediatamente, el día lunes no puedo. Puedo venir, no recuerdo si les ofrecí el jueves en la noche o el viernes, con todo gusto. Pero yo tengo que viajar de regreso a donde yo trabajo. Ellos lo sostuvieron para el lunes, yo no pude asistir. Posteriormente ellos convocan sin consultarme y yo simplemente no puedo faltar. Ellos mandan una nota a la universidad pidiéndole al presidente de la universidad que me permita venir, el presidente no contesta ni me da el permiso, yo no puedo venir. Salgo a vacaciones yo el día miércoles de esta semana, coordiné de previo con la Asamblea Legislativa, les ofrecí venir el día 20 para ambos temas y logramos coordinar. Esto es la verdad de los hechos. No es que yo no quiera venir, yo me tengo que ganar la vida igual que todo el mundo. Si yo no voy al trabajo me despiden y si yo me quedo sin trabajo yo no puedo pagar la hipoteca de mi casa, el préstamo del carro, la comida de mis hijos. Por eso hubo que coordinar para esta fecha, que es la fecha en la que yo estoy en vacaciones de mis labores de la universidad. ¿No hay entonces una similitud con el caso de José María? En lo más mínimo, yo pedí a la Fiscalía venir y estuve con ellos 3 horas. Yo le pedí a la Asamblea que me recibiera por favor el día de hoy, comprendiendo que era el que yo podía viajar. Yo corro con mis gastos inclusive para venir acá. Y justamente por eso no hay una similitud, porque yo vengo y doy las explicaciones y el día de hoy vengo y doy una declaración lo más amplia posible, que de hecho es un resumen de la declaración que en la Fiscalía duró casi 3 horas, de los hechos y lo acontecido.
¿Sabías que lavar el carro con la manguera gasta mucha agua? Mejor usa este balde. Al ahorrar agua, usted cuida su bolsillo. También recuerde no utilizar la manguera para lavar aceras y paredes. Tico que se respeta, ahorra agua y cuida su platica. Nuestro compromiso de hoy nos une con un futuro mejor para Costa Rica. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugá para hacer el bien.